Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas un día más a las actividades que organizamos dentro de esta Semana Cultural de Nuestra Señora de la Frigolet. Empezamos la tercera jornada de esta semana y hoy con un par de actividades muy interesantes. La primera, la que tenemos aquí por delante, en el Salón de Actos del Centro de Arte Moderno y Contemporáneo Vázquez Díaz de Nerva, del que nos sentimos muy orgullosos, y en la que contamos con la presencia de la directora general de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente de la Junta de Andalucía, Purificación Hidalgo, a la que le agradecemos su amabilidad y su gentileza por haber accedido a la invitación de venir con nosotros esta tarde para compartir un ratito sobre nuestra modalidad educativa, un poquito de historia, del presente, de las inquietudes que tenemos, de las novedades que se avecinan, las perspectivas que tenemos y alguna cosilla que le queráis preguntar, supongo yo. También tenemos la suerte de que nos acompañe esta tarde nuestra directora Ascensión Castaño Gutiérrez, que no ha podido en las jornadas anteriores venir con nosotros, pero que hoy por fin ya se encuentra en Nerva para participar en nuestras actividades. Y José Antonio Ayala, una vez más, pues presente en todas las actividades que organizamos desde nuestra sección de Educación Permanente Adela Frigolet. Poco más, agradecer una vez más vuestra participación, a los invitados, a los que venís, a los que nos van a ver por las cámaras de Radio Televisión Nerva Onda Minera, que disfrutemos de esta charla que creemos que es muy interesante. Es una actividad, es una persona que se nos ha puesto a tiro gracias a Domingo Domínguez, nuestro anterior alcalde, que comparte consejería con ella y dirección general próxima, y así han sido todo facilidades. Él a última hora no ha podido venir, tenía anunciada su presencia y nos pide que le excusemos porque ha surgido alguna tarea que tiene que hacer esta tarde también en Sevilla. A ver si puede compartir con nosotros, aunque sea la mañana o al mediodía del próximo viernes, que esas cosas también le gustan a él y seguramente contaremos con su presencia en Los Caleros. Le voy a pasar la palabra a José Antonio Ayala y luego posteriormente a Ascensión, que nos diga lo que ella estime oportuno, y nos quedamos con nuestra directora general para empezar esta charla de educación permanente, historia, presente y retos futuros. Muchas gracias por venir. Muy bien, pues yo poca cosa, porque como además hay otra actividad posterior y que creo que los horarios es una cosa que deberíamos aprender todos a cumplir, pues simplemente daros las gracias por la asistencia, darle de nuevo las gracias a Juan Carlos por estar siempre pendiente de que el ayuntamiento participe, y yo pues gustosamente así lo hago, porque ya os he dicho muchas veces que entiendo que esto es una apuesta, que tiene que ser una apuesta nuestra y de todos los que vengan detrás mía, porque la educación permanente es eso, es permanente, y debe ser una de las apuestas de los equipos de gobierno, de que la educación que llega a todos los que no han sido capaces de estar en el sistema arreglado. Por lo tanto, pues nada, pues aquí estamos un día más. Le voy a dar las gracias a Purificación por estar aquí, a esta cordobesa, que es de mi misma quinta. Yo no lo sabía, pero yo sí sabía que ella es del 65. Es cordobesa, es alguien que ha trabajado, que conoce muy bien. No es alguien que venga de fuera de la Consejería de Educación, ha trabajado sobre todo en una cosa que creo que también es muy interesante y muy importante que se siga fomentando, que es la cualificación profesional. Es algo que, bueno, que en este país hay mucha gente que la formación la ha adquirido durante toda su vida de trabajo, pero no ha tenido una titulación que así lo acredite. Y eso, la Junta de Andalucía, que es una cosa que pasa como muy desapercibida, lleva bastante tiempo trabajando en ese tema. Somos un país con gente, con muy buenos profesionales, pero sobre todo las generaciones que nos anteceden, pues no han tenido esa titulación que acredite que tienen esa experiencia y que tienen esas habilidades. Ella ha trabajado bastante en eso y ahora creo que trabaja
en esto precisamente por donde viene, porque viene de trabajar con la gente que sabe hacer cosas pero que no ha tenido una titulación que así lo acredite. Y creo que eso es un campo que tiene que crecer también en la Junta de Andalucía, porque en nuestra comunidad se necesita que la gente al final tenga acreditadas de una manera u otra las capacidades que cada uno ha adquirido durante su vida profesional. Así que poco más, decirte que, bueno, que estás en Nerva, que estás en la cuenca minera, estás en el pueblo más grande de la comarca, un pueblo que, bueno, que siempre la cultura y la educación ha sido un mascarón de proa de nuestra acción de gobierno, y que aquí, pues, esta semana cultural, que ya es la 16ª ocasión, el 16º año que se organiza, pues dice mucho de lo que es la forma de ser de la gente de este pueblo. Nosotros, como equipo de gobierno, pues todo el que llega le decimos que nosotros esto es una apuesta y que apostamos más por un pueblo vivo, un pueblo culto, una masa crítica, que a lo mejor por un pueblo que esté como muy bonito y muy adornado, pero que la gente a lo mejor al final pues no tenga las oportunidades que a lo mejor en este pueblo con la cultura, con el arte y con la educación se tiene. Así que nada más, muchas gracias por asistir, muchas gracias por venir a Nerva, y bueno, pues creo que vamos a estar todos encantados de escuchar tu ponencia. Muchas gracias. Una cosita antes de que tú tomaras la palabra, al hilo de lo que ha comentado José Antonio Ayala, el alcalde, de la procedencia en su trabajo de purificación. Nosotros, el centro que dirige Ascensión, ahora tú te extiendes un poquito más, pero quería decir que bajo la dirección de Ascensión Castaño Gutiérrez, el Centro de Educación Permanente El Pilar fue el primer centro de educación permanente de España con el certificado de calidad AENOR. Y trabajamos muy estrechamente con Tomás López en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, como invitados porque era para formación profesional en general, pero tuvimos una muy buena experiencia. Ahora tú, si quieres, cuenta algo más, pero la verdad que fue una experiencia muy bonita. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues estamos aquí un año más. Me alegra muchísimo de que estemos aquí. Yo me gustaría haber venido el viernes, que fue cuando empezasteis esta Semana Cultural. Por motivos personales me fue imposible venir. Sabéis que todos los años en alguna actividad y me vengo y generalmente veo el teatro y bueno, ya me contaréis cómo ha estado, pero me alegro de que un año más estéis aquí, como siempre, haciendo una Semana Cultural fantástica, única en todos los centros que tenéis, y por supuesto os doy como alumnado la enhorabuena. Se lo doy también a Juan Carlos, que siempre hace una Semana Cultural repleta de actividades, y por supuesto al Ayuntamiento y a su alcalde, que son ejemplos a seguir en todos los pueblos que conformamos. Quiero especialmente darle las gracias, por supuesto, a Purificación por haber asistido, por haber recibido la invitación y haber podido aceptar, porque, como bien dice Juan Carlos, estamos muy en relación con el antiguo IACP. Nosotros, a través del sistema de gestión de calidad, cuando yo llegué en el curso 2006-2007, pues nos encontramos con que el decreto había aparecido, el decreto de reunificación de los centros de adultos, habían comenzado en el año 2005 y los centros pues estaban muy dispersos. Habían trabajado muy bien, por supuesto que eso no lo pone nadie en duda, pero teníamos pues diversidad de documentos, diversidad de enfocar las programaciones, de enfocar qué tipo de planes ofertábamos y demás. Entonces, pues de la mano de Tomás López, que tengo la suerte de que sea amigo mío, amigo de Valverde, pues que él era entonces el director del IACP, pues nos ofreció entrar en la convocatoria, participar en la convocatoria de los centros del sistema de gestión de calidad AENOR. No fue una tarea sencilla, fue muy difícil,
Y sobre todo por eso, porque partíamos de 17 pueblos en general, somos 13 sesiones, desde Paimogo, el último pueblo de la provincia de Huelva, hasta Nerva, el último pueblo, Campofrío, pero bueno, Nerva, el último pueblo de la cuenca minera, prácticamente 120 kilómetros de punta a punta. Cada pueblo con unas características totalmente diferentes, con maestros muy asentados en adultos, con otros maestros que entrábamos por primera vez, con documentos nuevos que el decreto decía que teníamos que hacer. Entonces fue un reto muy difícil, pero después fue muy gratificante. Nos sirvió, fueron 2 años muy duros, en el que AENOR, los asesores de AENOR, los evaluadores, pasaron por todos nuestros pueblos, por los 17 pueblos, mirando nuestros documentos, mirando las clases, mirando la gestión económica, papel por papel, para ver si efectivamente lo teníamos todo bien. Tenemos el orgullo de ser el único que lo conseguimos. Después, lo que pasa es que con el tiempo, pues vimos de que en algún momento algún ayuntamiento podría llegar a tener problemas. Y entonces enlazo con lo de los ayuntamientos. ¿Por qué? Pues porque el mismo decreto dice que los ayuntamientos deben de tener una colaboración con los centros de educación permanente. Pero no dice en qué. Como no dice en qué, pues hay ayuntamientos con más disponibilidades de todo tipo, tanto disponibilidades como ahora mismo ha dicho el alcalde, que su principal idea es que la educación sea el eje vertebral de un pueblo y no solamente la educación, sino la cultura, la participación crítica o no de los ciudadanos, y no todo el mundo, todos los ayuntamientos lo entienden así, otros ayuntamientos tienen otras prioridades. Tampoco tiene las mismas prioridades un ayuntamiento con más o menos recursos. Entonces, pues eso se queda así un poquito en el aire y entonces no todo el mundo dispone de los mismos edificios. Hay edificios que, bueno, gracias a Dios en estos últimos años también hemos conseguido que edificios, pero que en los años que estoy diciendo, que en torno a 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, en el 2010 seguimos con el sistema de gestión en calidad en cuanto a papeles, pero nos retiramos de AENOR porque sabíamos que al depender nuestros edificios municipales de los ayuntamientos, al final el ayuntamiento iba a tener un problema. Iba a tener, porque AENOR es una agencia de certificación bastante dura, y cuando empezamos ya que si la electricidad está bien, que si el estudio medioambiental está correcto, que si las instalaciones están correctas, cuando empezamos a meternos no ya en los documentos nuestros, sino en los documentos que dependían estrictamente de los ayuntamientos, sabíamos que podíamos llegar a tener un problema grave con los ayuntamientos. Y por lo tanto nos salimos, aunque por supuesto que el sistema de gestión de calidad está presente en todos y cada uno de los documentos y el día a día de nosotros. Así que es una tarea pendiente y te la arrojo a ti para que tú cojas esa idea, porque si el decreto dice que tengo una colaboración, pues bueno, hay ayuntamientos que se vuelcan, como vuelvo a decir, como el de Nerva, que yo le agradezco enormemente, que se vuelcan como el de Nerva, tanto con el alumnado como con el edificio, acondicionándolo, como con el profesorado, con la relación tan estrecha que tiene con Juan Carlos y Sergio. Y hay otros ayuntamientos que tú, si no le insistes una y otra vez y 1000 veces, pues no, y entonces pues ahí tiene que quedar en el aire. Si nos centramos ahora mismo en Nerva, un poquito para que conozcan un poco cuál es la historia de este pueblo, pues en el año 84, cuando surge Educación Permanente en colaboración, son planes un poco que surgen entre la Diputación, entre planes europeos, las consejerías y demás, pues la mayoría de los ayuntamientos se tiran de toda la provincia de Huelva, se tiran hacia adelante y empiezan a poner en pie este plan, que en primer lugar lo que tenía como misión era la alfabetización de la población adulta. Desgraciadamente, en los años en los que estábamos hablando, del año 84, pues había muchas personas
no solamente mujeres, aunque al final las mujeres son las más participativas y hay que darle un aplauso a todas ellas porque son las más participativas. La sociedad, que es 50-50, pero si miramos en formación, en adultos, no es 50-50, sino 99, 99 y 1%. Si analizamos todos los planes, si analizamos a lo mejor el plan de obtención de titulación, a lo mejor hay más hombres, pero si analizamos en su conjunto, más del 90% son mujeres, con ganas de aprender, con ganas de estar integradas totalmente en la vida, con ganas, con una actividad frenética para aprender TIC, para aprender, para fomentar la lectura, para una actividad cultural tremenda, para obtener títulos, para aprender inglés, para todo tipo. Entonces, es el papel de la mujer. Entonces, en el año 84 surge como alfabetización, fue Valverde del Camino el primer pueblo de la provincia que se metió en este plan, y hasta el año 88, que fue Nerva, pues que lo estamos celebrando ahora, pues el 30 aniversario que se incorporó. Desde el año 84, 88 concretamente en Nerva, hasta aquí ha llovido mucho, han ocurrido muchísimas cosas, desde los primeros maestros que empezaron, maestros que eran funcionarios laborales, la mayoría, porque eran contratados por eso, no directamente por la consejería, sino a través de los ayuntamientos, a través de las diputaciones, entonces fueron acuerdos. Y en el año 87, a partir del año 87, la consejería empezó ya su propio plan de adultos y todos los maestros empezaron a formar parte de la consejería, y desde entonces, desde el año 87 hacia acá, todo lo que entra aquí es de la Consejería de Educación y somos docentes pues en las mismas condiciones que cualquier otro. Quedó un reducto de esos maestros laborales, pero en el año 2008 hubo una convocatoria de oposiciones para ello y todos la aprobaron, por lo menos de los nuestros, yo no puedo decir de otros centros, de los nuestros, de los 24 maestros quedaban unas 6 personas que eran laborales y se incorporaron y ahora mismo somos todos maestros docentes. Actualmente en nuestro centro, pues aquí en Nerva son 2 y 1, que viene a dar el ámbito de comunicación, concretamente la especialidad de inglés, que es la que impartimos nosotros y además uso básico de inglés, y 2 maestros que dan todo, Juan Carlos y Sergio, que dan todo completo. En total, en todos nuestros centros somos 24 maestros, 24 maestros, de ellos 7 son de inglés y el resto pues de la especialidad de primaria. De la especialidad de primaria, pero que lo damos todo, si algo se caracteriza, a lo mejor me estoy alargando mucho. No, yo estoy aprendiendo. Pero yo cuando a mí me dan la palabra, cuando a mí me dan la palabra y me ofrecen la oportunidad de hablar de educación permanente, lo siento, pero me embalo. Si me estoy hablando mucho, me Que no, cortáis, por supuesto que no, de verdad. Todo lo contrario. Bueno, pues de los 24 maestros, como he dicho, 7 son de inglés, que da el ámbito de comunicación por todos nuestros pueblos, y el resto pues dan formación básica, TIC, y uso básico de inglés, obtención de titulación a través de la prueba libre, a través de la educación semipresencial, que trabajamos en colaboración con el IE Diego Angulo, preparación de pruebas de acceso a la universidad y preparación de pruebas de grado medio o de grado superior. Eso es más o menos el abanico. Y después tenemos otros planes para la ciudadanía que son patrimonio cultural y salud. Son todo. Además, como los materiales que ofrece la consejería, más o menos los vamos trabajando, tenemos proyectos también dentro de TIC, dentro de inglés y dentro de patrimonio y de salud, pues para no usar solamente lo básico que dice la consejería, sino en inglés, pues si tenemos alumnos para preparar el B1, los preparamos, o de la 2, o sea que en los maestros, yo siempre lo digo, estoy muy orgullosa de tener un claustro como el que lo tengo, porque si estoy orgullosa en primer lugar de los alumnos y de las alumnas, sigo estando en segundo lugar, súper orgullosa de los maestros, porque esto se hace gracias a que los maestros no ponen ninguna pega. No ha sido sencillo, porque el camino que hemos recorrido desde el año 2006 hasta aquí no ha sido un camino de rosa. El primer problema en el sistema de gestión de calidad nos supuso un verdadero cambio
y nos supuso poner muchísimo trabajo para que todo el mundo aceptase los documentos, aceptase la forma de trabajar y demás. Y en segundo lugar, porque nos obligó a todos a decir, vamos a ver, el alumno lo importante. Y si el alumno dice que quiere matricularse en acceso a grado superior, se da grado superior. ¿Qué quiere decir? Que hay que estudiar, porque nosotros somos maestros de primaria, no somos licenciados, pero sin embargo grado superior o bachillerato, como es aquí en Nerva se convierte grado superior en bachillerato de adultos, pues hay que estudiar economía, hay que estudiar filosofía, hay que estudiar, y eso lo hace porque el maestro quiere. Por lo tanto, aquí el que tiene todo nuestro agradecimiento y así tiene que ver también el alumno y lo tiene que ver la consejería, que es por lo que yo lo defiendo y lo digo, es porque el maestro es el gran valor de educación permanente. Si el maestro de educación permanente dijese, yo hago solamente lo que me corresponde de acuerdo a mi titulación, aquí nada más que se daría formación básica, nada más, porque lo demás está porque nosotros queremos. Entonces pues no tendríamos que dar B1 de inglés, ni tendríamos por qué dar ni siquiera helado, y de secundaria ya y de acceso a la universidad, ni mucho menos. Entonces, pues ese es el gran valor que tenemos y yo así se lo quiero considerar. En cuanto a Nerva, pues como ya he dicho, en estos 30 años han pasado más de 1000 alumnos. De esos 1000 alumnos, antes se obtenía el graduado escolar, han sido más de 200 alumnos los que han obtenido aquí el graduado escolar. Ahora, actualmente ya cuando pasamos de graduado escolar a secundaria, pues hay más de 100 alumnos que han obtenido. Tenemos un porcentaje de aprobación de alumnos, no solamente en Nerva, sino en todo nuestro centro, de más del 80%. El gran reto nuestro es que el alumno no se vaya, bueno, no se van ellas, ni se van ellos, ellos permanecen, los alumnos de formación básica, de salud, de patrimonio, de TIC, porque intentamos motivarlos, intentamos ponerles actividades que a ellos les guste. Y como son el alma de nuestro centro, porque es así, son el alma de nuestro centro, pues ellos sí permanecen, pero sí que es verdad que los alumnos que se matriculan en obtención de titulación son alumnos más jóvenes, alumnos que por el motivo de trabajo, si les sale un trabajo, no vienen, si tienen problemas familiares, no vienen, si ven que tienen que estudiar mucho, porque efectivamente están dando un bachillerato o están dando una secundaria, tienen que estudiar bastante, si se ven que no pueden hacerlo todo, pues a lo mejor sacan un ámbito y tardan más tiempo, pero bueno, poniendo de su parte, sacan la titulación y estamos en torno, pues eso, al 80%. Este año, concretamente en Nerva, pues es uno de los pueblos que está obteniendo mejores resultados. Hay otros años que son otros pueblos que obtienen mejores resultados, es verdad que este año, pues en Nerva, el que está obteniendo mejores resultados. Y yo creo que ya para no alargarme más, pero vuelvo a decir que la educación permanente merece la pena desde la consejería que apostáis por ella, porque ellas y ellos se lo merecen, porque la vida no acaba nunca, mientras estemos aquí debemos de tener la oportunidad de formarnos en lo que sea, porque la sociedad está cambiando a un vértigo horroroso, que si nosotros no podemos ofrecer a la sociedad la oportunidad de formarse a ese vértigo, lo dejamos atrás. Entonces, si no, ahora mismo, antiguamente era alfabetización, ahora es TIC. Si no se le enseña los mecanismos se quedan atrás. Entonces, ahí estamos nosotros para que nadie en la sociedad se quede atrás, todo el que se quiera formar en lo que sea, tenga las puertas abiertas y que, por supuesto, desde la Consejería y de la Junta de Andalucía se apueste claramente por la educación, sin ser obligatoria, pero apostando en los mismos términos que nos merecemos, porque toda la población creo que merece la formación mientras ella quiera y desee. Nada. Bueno, pues buenas tardes. Yo en primer lugar pues agradecer por supuesto la invitación. Ciertamente a mí me lo comentó Domingo, compañero y amigo, que yo estoy compartiendo con él pues este añito de
de curso y el año pasado, parte del año pasado, total. Que yo encantada, me lo dijo, yo dije que bueno, yo no conocía a Nerva, aparte de eso que yo pues vení. Yo le dije, digo, vale, voy ahí, pero yo sobre todo lo que quiero es aprender. Porque como bien aquí han dicho los compañeros, que gracias a ambos por acompañarme y por su puesta atención, porque me has quitado tener que explicar muchas cosas, todo lo contrario, yo estoy aprendiendo este ratito contigo, me siento muy a gusto aquí, como en familia, yo quiero que este ratito sea un poco eso, ¿no? Que también incluso luego que participemos, que hablemos, porque yo ya que he venido aquí, no solamente a contaros un poquito nuestras inquietudes, cómo vemos desde la Consejería la Educación Permanente en su conjunto, sino también un poquito de irme pues con todas aquellas cosas que podamos mejorar, porque muchas veces pensar que estamos como muy lejos allí en los despachos y a lo mejor no nos llegan muchas veces todas las inquietudes reales de cada uno de los municipios o de los pequeños lugares hasta donde están llegando los CEPER y los SEPE, muy característicos de la educación permanente, no solamente el enfoque nuestro de los grandes centros, los IES. Bueno, pues entonces la idea es esa, echar un ratito aquí y tal. Y efectivamente, pues Domingo me dijo que si me apetecía venir, pues le dije que sí, me iba a acompañar, que a mí también me ha dicho que pidiera disculpas, que no podía estar hoy aquí. Es verdad que está en Sevilla porque han surgido ciertos temas que le ha hecho tenerse que quedar allí. Y bueno, y a mí me gustaría, pues, la verdad que empezar quizás con una reflexión muy en la línea de lo que se ha dicho ya en esta mesa. Ciertamente mi experiencia laboral ha estado siempre realmente vinculada de alguna manera a la formación profesional y a las cualificaciones profesionales de siempre. Desde ser alumna, yo era alumna de bachillerato, termino mi bachiller, termino mi selectividad y me podía ir a la universidad directamente y decido meterme en FP. Bueno, pues no sé, yo soy también persona de pueblo, muy arraigada allí, a mi familia y bueno, no tenía yo muy claro tampoco hacia dónde quería ir y empecé en formación profesional, había una vía que no había descubierto profesionalmente, acabé luego sí en la universidad, pero a partir de ahí ya profesora de formación profesional y actualmente pues de alguna manera vinculada en el instituto con Tomás López como mi jefe, director del IACP durante muchos años, vinculada totalmente a la cualificación y un periodo muy gratificante porque la verdad la cantidad de personas y de ciudadanos que realmente tienen una profesión y la tienen pero no la tienen certificada, es decir, tienen unas capacidades adquiridas y son verdaderamente profesionales en muchos sectores y simplemente les falta ese título que por otras etapas que se ha vivido en esta vida y como históricamente en este país pues no han tenido esa oportunidad que tienen ahora nuestros jóvenes, ¿no? de poder formarse y el poder reconocer y certificar esa profesión que tienen, pues la verdad que fue un proceso cuando empezamos con aquello muy bonito. Hoy en día evidentemente ya son muchos años los que se han estado acreditando, son muchas las personas que han pasado por ahí y las que nos quedan todavía que pasen o que paséis en estos procesos. Pero es cierto que luego, bueno, muy vinculada a formación profesional, yo mi primer contacto realmente con educación permanente empieza cuando me nombran directora general de formación profesional y educación permanente, pues que ahora va a hacer cuatro años, ¿no? Parte de una legislatura y esta. Pero bueno, eso no quiere decir que el concepto tal cual para mí sea nuevo, porque realmente la educación permanente se traduce en un aprendizaje a lo largo de la vida y hay algo que sí me ha gustado mucho de lo que ha comentado Ascensión, que es evidentemente que tenemos que estar aprendiendo durante toda la vida y es casi que una obligación y además que la administración tiene que poner todos sus medios para que eso ocurra. Estamos avanzando de tal manera en nuestra sociedad que ya no estamos hablando de que quiero aprender a leer o quiero aprender a escribir o quiero aprender, no, es que estamos hablando de cosas avances muchísimo más rápidos. Tenemos profesiones actualmente, estos son datos, que probablemente hijos o nietos, cuando digan a ponerse a trabajar, no existan esas profesiones. Podemos tener profesiones ahora mismo que dentro de X años dejen de existir y haya profesiones que sean totalmente diferentes que puede que hasta incluso no conozcamos. Estamos en una era de un avance digital tan potente que o nos formamos y continuamos formando y las personas incluso que están trabajando empiezan a cambiar el concepto de yo soy esto y esto hasta que me muera,
porque nos podemos encontrar realmente que muchas puertas cerradas a la hora de poder seguir avanzando tanto personal como profesionalmente. La educación permanente hay que entenderla como eso, como permanente y como un aprendizaje a lo largo de la vida, desde que empieza tu desarrollo personal hasta que finaliza, pero finaliza cuando finaliza tu vida, no realmente cuando termina una carrera y aquí ha acabado todo, no. Y esto lo quiero decir porque así es como nosotros entendemos desde la Dirección General, desde la Administración, desde la propia Consejería, y lo hemos entendido siempre, lo que se entiende por esa educación que será llamada permanente. Es cierto que evidentemente ha habido un proceso histórico donde la educación permanente, porque aunque yo no he trabajado directamente con ella, se estaba vinculando porque mis compañeros eran de educación permanente, ¿no? Y es verdad que se entendía siempre como esa educación de personas mayores que tenían que aprender a leer y a escribir, porque estamos en la época que evidentemente España se da cuenta que necesita incrementar esa formación, porque el nivel de alfabetismo era muy alto. Entonces tuvieron que tomar medidas muy potentes para que el porcentaje evidentemente disminuyera. Le pasa a Portugal, le pasa a países muy cercanos donde evidentemente se ve que tenemos que empujar, tienen que tomar medidas. Luego pasa, como bien has dicho, a una fase más cultural, ¿no? Vamos a formar culturalmente a las personas. Bueno, parece ya que el nivel de alfabetismo ya ha llegado a un nivel donde ya es aceptable, pero luego ya da un salto muy potente cuando comienzan también ya todo lo que son las redes de aprendizaje y tal, que es cuando pasamos ya, digamos que a una formación que forma parte del sistema arreglado de este país. La formación profesional de educación permanente ya es una formación tan potente como puede ser la del sistema ordinario, solamente que tenemos que entender, de hecho forma parte. Nosotros entendemos desde la Dirección General cuando hablamos de programas, digamos, no formales y los formales, pero es que los formales están alcanzando un porcentaje tan alto que empieza a ser realmente lo potente de la formación de educación permanente. Pero es que además tiene que serlo ahora en este momento. ¿Por qué tiene que serlo ahora en este momento? Porque ahora lo que necesitamos precisamente es cualificar a los ciudadanos, pero ya no para evitar el analfabetismo, eso ya lo pasamos, ya lo que tenemos que es las cualificaciones intermedias. Por ejemplo, Europa nos está pidiendo que tenemos que incrementar en cualificaciones intermedias, es decir, tenemos que de alguna manera las personas sean profesionales en determinadas tareas en mandos intermedios, y para eso necesitamos que las personas estén preparadas. No pueden ser que las personas no estén preparadas nada, cualificativamente hablando, ni tampoco que sean universitarios. Nos tenemos que ir a esa franja que es realmente lo que hace que avance un país y un país crezca económicamente hablando. Y en esa franja es donde ya estáis todos, porque evidentemente la educación permanente con las titulaciones de ESO y bachillerato son las que van a dar esa cualificación intermedia que se necesita actualmente en España, se necesita actualmente en Andalucía y se necesita actualmente en Nerva, ¿no? Quiero decir con esto que el concepto de educación permanente está ya pues incluido, ¿no? Metido en lo que son la educación, la formación, el aprendizaje a lo largo de la vida. Lo único que sí tenemos que entender que probablemente por el formato que tiene, evidentemente el destinatario pues es distinto, que puede ser una enseñanza secundaria ordinaria o un bachillerato ordinario, porque normalmente estas personas pues han salido en un momento dado del sistema educativo y lo que tenemos que intentar a través de estas medidas y estas actuaciones y estos programas formales y no formales o esta formación que se imparte es volver a recuperarlos, volver a recuperaros para que volváis a entrar en el sistema educativo que en un momento determinado salió. ¿Cuál es uno de los objetivos entonces que tenemos desde la dirección? Pues precisamente llegar al mayor número de personas posible para intentar que el mayor número de personas permanezcan enganchadas de alguna manera en ese sistema educativo, en esa formación, pero también otras líneas que sean recuperar a esas personas que salieron y que tenemos de alguna manera que volver a engancharlas al sistema educativo. Yo como mucho... bueno, lo que traía también para dar una cifra para que no solamente os quedéis en el concepto Nerva y lo que aquí se hace, sino para que veáis realmente la potencialidad que tiene hoy en día lo que es toda la formación y toda la red de formación de educación permanente a nivel de Andalucía. No sé si sabéis, pero son 900 centros los que actualmente se imparte formación. 900 centros no es cualquier cifra, ¿eh? O sea, que estamos hablando de CEPER, SEPER, Instituto de Enseñanza Secundaria, incluido el IEDA, los IP, donde realmente están volcados en esa formación. Esos son muchos centros repartidos
por Andalucía. Centros que hacen posible llegar a Nerva, y Nerva como municipio más grande de la comarca, sino a sitios muchísimo más pequeños que Nerva. Y eso realmente creo que ha sido el gran éxito realmente de todo el proceso que hemos tenido en este tipo de formación a lo largo de los años, y es esa capacidad de llegar a esos pequeños municipios y a las personas que hay en esta. Sí os quiero contar algo, y es que la edad de las personas que están también formándose y entrando en este tipo, en la educación permanente, ya está empezando cada vez más baja. Es decir, que ahora tenemos muchísimos alumnos que están alrededor entre los 18 y 30 años. Con lo cual nos están diciendo que hubo un momento que todos conocemos, hubo una crisis, hubo muchas personas que se fueron a la construcción, seguramente conocéis vosotros, nietos, hijos, salieron, no quisieron estudiar, dieron dinero, una forma de vida, muchas veces necesario para la familia, pero se encuentra que cuando viene la crisis se quedan sin trabajo. Y ahora esas personas, esos chavales que son todavía jóvenes, porque salieron muy jóvenes cuando dejaron los estudios, vuelven, pero ahora cuando vuelven lo hace a través de la educación permanente y de las medidas que se ofrecen, no solamente para obtener el bachillerato, sino también otras medidas. Porque os digo, ¿sabéis cuántas personas en los últimos 10 años ha obtenido la ESO en pruebas libres? 100.000 personas. Es decir, lo último que yo leí fue unas estadísticas que venían del Ministerio, donde decía que Andalucía era la comunidad que más había avanzado en los últimos años o más había incrementado en titulación de la ESO, y de ahí mucho ha sido gracias a las pruebas libres. Pruebas libres, evidentemente, que aquí hay que poner en valor el trabajo que se hace del profesorado o el maestro, el trabajo que se hace de todos los que se vuelcan en este tipo de formación, ayuntamiento y tal, porque la preparación de estas pruebas salen precisamente de aquí, de estos centros, no salen de otros sitios. Se preparan, van a las pruebas y ya digo, 100.000 personas en los últimos 10 años. Eso son muchísimas personas, lo cual la verdad que yo creo que es un orgullo, y ya digo, el último informe que yo leí del Ministerio lo decía como realmente algo muy positivo. Que es otra de las cosas positivas que tiene, es las redes que tenemos, pero sobre todo es la interrelación que existe. Se ha conseguido que haya muchísima conexión entre lo que son los IE, el IEDA, la GEOI con el tema de los idiomas, los CEPER, los SEPE y la relación y vinculación y coordinación que hay entre ellos. Eso conlleva trabajo, conlleva esfuerzo por parte de los maestros y profesores. ¿Por qué? Porque en muchos casos se tienen que desplazar, comparten centro, que en muchos casos, como dice ella, incluso se tienen que preparar, aparte del esfuerzo que hacen desplazándose para poder llegar absolutamente a todos los rincones, es la preparación que lleva, como muy bien ha dicho, que en un momento determinado podrían decir, no, estoy contigo, son las joyas, es la joya de la corona, pero en todos los sentidos, porque aquí no puede hacer nada más que un pequeño paréntesis o un gran paréntesis a todos los profesionales que se dedican a esta formación y que lo hacen por vocación, y nunca mejor dicho, y ellos lo saben porque muchas veces se ven que no tienen, y lo digo aquí abiertamente, que no disponen de todos los recursos y facilidades que deberían disponer por parte de la Administración, porque no podemos llegar a todos los sitios, y que también, aunque nos esforcemos muchas veces, ¿no? Y aún así, teniendo en cuenta que no disponen de todo eso, su propio esfuerzo, su propia vocación y su propio creer. Yo creo que creer en las personas y en el futuro de las personas realmente, porque al final somos personas, es lo agradecido que de alguna manera tenéis que estar como alumnos, y bueno, y tenemos que estar en la Administración, por supuesto, porque son los que hacen que podamos avanzar. Son los que hacen que os diga cifras como que en el curso, que es el último dato que tenemos, del curso 16-17, fueron exactamente 220.000 alumnos los que pasaron por formación de educación permanente. 220.000 alumnos que estamos diciendo que actualmente en Andalucía estudian, es decir, se forman alumnos que tenemos de todas las edades, ya digo, de todo el sistema educativo, estoy hablando de niños de primaria y de secundaria, de todos los alumnos, no solamente educación permanente. Tenemos 1.800.000 de alumnos escolarizados. Si de 1.800.000, 200.000 solamente son de adultos, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? O sea, que estamos hablando de algo importante como para que realmente la Administración diga, educación permanente no es el rinconcito de un municipio que van 4 personas a formarse en un aula que deja el ayuntamiento. Es decir, que los datos los estoy dando para que también vosotros seáis conscientes, igual que lo somos nosotros, pues realmente de todo lo que se está moviendo y todo lo que forma repartido por toda Andalucía en todos sus 900 centros.
Bueno, pues a ver, ¿a dónde vamos? Vamos por donde vamos, porque yo creo que realmente estamos convencidos que vamos en muy buen camino. Vamos sobre todo donde nos dice Europa, pero no solamente en educación permanente, donde nos dice Europa en su estrategia 2020. Estrategia es un marco de actuaciones donde Europa y España, por supuesto, como miembro, pues tiene que seguir por esos caminos, puesto que Europa además nos financia y nos da dinero para que hagamos determinadas actuaciones, y esas actuaciones tienen que estar donde ellos nos dicen. Ellos nos dicen dónde de alguna manera tenemos que gastar el dinero, porque ellos saben cuáles son las líneas y las necesidades que tienen en un momento determinado los países que los conforman, y no todas las necesidades son iguales en todos los países, evidentemente. Pues dentro de ese marco que nos establece Europa, ellos nos dicen algo muy claro, y es que tenemos que conseguir en España que el 15% de la población tiene que estar formándose en algún momento de su vida, tiene que estar formándose. El 15% son muchísimas personas, ¿eh? Estamos haciendo, volviendo a lo que estabas diciendo antes, que el aprendizaje a lo largo de la vida nunca acaba. Porque si el 15% del total de la población, desde los niños hasta los más mayores, tienen que estar formándose, es porque siempre nos tenemos que estar formando. Bien porque queremos cambiar de profesión, bien porque queremos mejorar nuestra profesión, bien porque estamos en paro, bien porque estamos trabajando y queremos promocionar, bien porque queremos aprender porque queremos un desarrollo personal importantísimo. No solamente estamos hablando de un desarrollo profesional, también un desarrollo personal como persona. ¿En qué momento estamos? Aproximadamente en España y Andalucía, yo creo, no tengo el último dato, pero yo creo que debemos de andar por ahí, estamos en un 10%, tenemos que subir. Entonces, Europa nos dice, tenéis que hacer actuaciones y tomar medidas para poder subir de ese 10% a ese 15%. Necesitamos más personas en el sistema que se estén formando. Y somos conscientes que esta red de centros de adultos que tenemos es una vía que tenemos que utilizar y optimizar al máximo para realmente conseguir que muchas de las personas que hoy en día están fuera y no se están formando, empiecen a formarse, porque tenemos que llegar a ese 15%. Y no es por llegar evidentemente a un porcentaje, es porque creemos que realmente las personas se tienen que formar a lo largo de toda la vida. Otra cosita que nos dice Europa, y son las dos donde realmente nosotros podemos estar más identificados, nos dicen muchas otras cosas sobre formación profesional, sobre educación infantil, sobre todo nuestro sistema educativo, pero yo me voy a centrar en las que nos lleva a nosotros más cercanos. Otro de los objetivos es que lleguemos al 15%, no más del 15% de abandono escolar. Abandono escolar son aquellos alumnos que terminan la ESO y llega un momento en el que no tienen, están fuera, no están estudiando y no tienen ningún tipo de titulación posobligatoria. Se han quedado solamente con el título de la ESO. Entonces nos están diciendo que no. Si nos damos cuenta, estamos cambiando el chip. No es el chip de tenemos que tener por lo menos la enseñanza obligatoria o tenemos por lo menos que aprender a leer y a escribir luego la enseñanza obligatoria. Ahora nos están diciendo que no, que tenemos que intentar que después de la enseñanza obligatoria viene la posobligatoria. Y nos está marcando ya unas líneas y unos porcentajes de Europa. Y nos están diciendo que tenemos que llegar por lo menos a ese 15%. España está alrededor del 19%, Andalucía está alrededor del 23%. Estamos muy lejos. Es decir, el 23% de los ciudadanos andaluces todavía no tienen más allá de la ESO. Y nos está diciendo Europa que los empleos se van a crear de forma muy inmediata en esos tramos intermedios. Para conseguir esos empleos en esos tramos intermedios tenemos que tener títulos posobligatorios, tenemos que intentar hacer bachillerato, tenemos que intentar meternos en ciclos de formación profesional, tenemos que... Ahora me diréis que en formación profesional no siempre hay todas las plazas que nos querríamos tener. Voy a estar totalmente de acuerdo con vosotros. Es verdad, no llegamos todavía a toda la demanda que hay. Entonces, ¿pero qué nos está diciendo Europa? Que necesitamos avanzar. Si es verdad que, como nosotros, estaba diciendo antes, hemos pegado o venimos, porque también tenemos que venir de donde venimos cada país. España viene de donde viene. España viene de una época de un franquismo, viene de una época donde había un alfabetismo muy alto, pero en los últimos años hemos dado pasos gigantescos en cuestión de formación. Entonces, de alguna manera, Europa nos permite y nos dice, os damos la enhorabuena porque realmente el porcentaje que habéis avanzado es muy alto. No vais a llegar al 15%, pero por lo menos acercaros, aunque sea otro tipo de punto, lo vamos a aplaudir igualmente porque sabemos que el esfuerzo es mayor que en otros países europeos. ¿Qué otra cosa, qué medidas de alguna manera también estamos haciendo para ir en esta línea que nos marca Europa? Pues estamos
fomentando todas las metodologías, nuevas metodologías. Sabéis que trabajamos mucho en la semi y en la distancia, trabajamos mucho en las metodologías de tareas, actividades a través de los proyectos, trabajamos mucho con los materiales, nuestros materiales de educación, de todo lo que es la formación permanente en bachillerato, en idioma, en eso, todos nuestros materiales que están a disposición, que son abiertos. Muchas comunidades autónomas nos lo piden para que se los cedamos, se los cedemos, son materiales que están a disposición en plataformas abiertas de Moodle para quien quiera. Son materiales que tienen muchísima calidad y con un gran reconocimiento, incluso con premios europeos que nos han dado por los materiales que están a disposición de todo el mundo y, por lo tanto, solo estamos muy en la línea de trabajar mucho en lo que son las nuevas tecnologías. También trabajamos en qué, pues en colaboración con otras entidades, en temas de formaciones con el tema de emprendimiento, de autoempleo, interculturalidad, en fin. Y ahora sacamos una orden recientemente este año que es para, la verdad que me lo planteé y me pareció, pues bueno, me pareció muy buena idea y entonces la impulsé, la llevé a consejo de dirección, les gustó y ahora va a salir la resolución que es para unos premios para el esfuerzo y el desarrollo personal y profesional de las personas. Me parece algo, no sé, me parece muy bonito para empezar, ¿no? Que realmente se premie de alguna manera o se gratifique ese esfuerzo, que somos conscientes, pero sí es verdad que al mismo tiempo muchas veces desconocedores de todo lo que hay detrás, el que vengáis todos los días, que os forméis, que le dediquéis horas en casa, con muchas obligaciones que tenéis, porque no estamos en épocas de estudiar, no es el alumno que está en la ESO y que en su casa, yo por mi hija, que lo único que tiene que hacer es estudiar, ¿no? Que son muchas otras cosas además de formarse. Toda esa inquietud y todo ese esfuerzo, pues que se ponga en valor y bueno, y van a salir los premios. Si me permites, sí, por favor, ahora te digo yo que me interrumpe, porque ahora me ha tocado a mí. Si me permites, te voy a interrumpir un poquito con que creo que se nos ha dejado fuera. ¿El qué? Porque en esos premios que Sí. a secundaria, en realidad el que lo dice es el instituto, no nosotros. Bueno, pero me imagino que el instituto dentro de la red Sí, pero podrá hacer la propuesta. Otra vez Me la noto como mejora, por supuesto. Pues sí, otra vez nos volvemos porque en realidad el alumno está aquí día a día con nosotros. Como yo ya se lo comunicaba bueno, a mi jefe de estudio, a la de Diego Angula, Lola, y bueno, se digo, esto, a ver quién estamos. No, pero me parece muy bien que me lo digas porque tiene solución en el sentido que la propuesta por parte del IES, que salga la propuesta a la Dirección General, no significa que nosotros le digamos a los coordinadores provinciales que esa propuesta sea siempre escuchado todos los que forman parte de la red. O sea que por eso lo voy a trasladar para que se le diga a los coordinadores provinciales, por supuesto, y que a cada una de los IES, de alguna manera referentes, tengan presente a todos los CPR y CP. Así que por ahí ningún problema. Pero está bien que me lo puntualices porque si no, hombre, yo no lo hago y ahora ya, uno. perfecto. Bueno, pues otra cosa. Tenemos, ahora se han firmado también recientemente 2 convenios, uno con el Ministerio del Interior y otro con la Agencia de Servicios Social y de Dependencia de Andalucía para atender tanto a los centros, a los alumnos que tenemos privados de libertad en centros penitenciarios, como los que tenemos en algún tipo de proceso, centros asistenciales de atención de adicción, ¿no? Esto es un esfuerzo, porque esto también en muchos casos necesitamos al personal, profesorado y maestros que decidan ir, que de alguna manera hay que pedirlos también voluntariamente, que se ofrezcan realmente a formar esa labor, que muchas veces pues no es totalmente fácil, ¿no? En fin, ¿qué es lo que pretendemos? Pues, como decíamos antes, atender a los jóvenes de 18 y 24 años por la reflexión que he dicho, ya cada vez son alumnos más jóvenes los que tenemos que se intentan volver al sistema, colectivos desempleados, personas con necesidades realmente de emprendimiento, autoempleo para que puedan reincorporarse al mundo laboral, flexibilidad en los itinerarios porque entendemos que las características son distintas. Y ya por último, por no alargarme más, sí quería comentaros que ahora hemos recibido una medida también de Europa sobre determinadas actuaciones que podíamos plantear. Y es verdad que estamos planteándonos, en esa línea que estamos diciendo antes, intentar captar a todos aquellos alumnos que han abandonado de alguna manera el sistema desde vuestras enseñanzas
para retomarlo y a ver si lo podemos volver a enganchar, ¿no? A esto le llaman la medida de alguna manera de reincorpórate, ¿no? O sea, abandonaste en un momento determinado el sistema educativo, volviste a través de la educación permanente, pero has vuelto a abandonar la educación permanente. Pues queremos todavía, si ya estamos hablando de una segunda, pues no sé si le podemos llamar una tercera oportunidad, porque creemos que es necesario y porque sobre todo creemos en lo que nos dice Europa, porque lo estamos viendo que hay esa necesidad. Y también estamos trabajando porque creemos que uno de los elementos fundamentales que está fallando en todo el sistema educativo y creemos que aquí también, muy vinculado también a la formación profesional, es el tema de la orientación profesional. Falta muchas veces esa orientación a las personas que venís, ¿no? O hacéis este tipo de formación para saber hacia dónde podéis ir, ¿no? Qué posibilidades tenéis, qué oportunidades, por dónde podéis encajar mejor vuestro perfil, cuáles son vuestras habilidades o inquietudes que a lo mejor incluso todavía no las habéis descubierto, ayudaros a seguir haciendo ese camino, ¿no? Y ahí pues estamos también pensando en hacer un proyectito donde planteemos una plataforma, una herramienta, ¿no? Que sea online para poder llegar a todos, donde la podamos usar desde los distintos centros, CEPER y tal, y que podamos llegar a los alumnos para ayudarle, ¿no? A esa orientación que creo que muchas veces es necesaria. Yo ahora ya lo que me gustaría, evidentemente, que me transmitierais todas vuestras inquietudes y tal, las preguntas que tengáis, que yo pueda contestar, encantada en hacerlo. La que no, yo me la llevo como deberes, como tarea. Y por supuesto, vuelvo a decir lo mismo, agradecer la labor, la colaboración que se nota desde el momento que he llegado, que hay aquí en este pueblo y el vuelco que hay, y al profesorado. Porque yo digo siempre lo mismo, que las cosas cuando se hacen con pasión, se hacen bien y aquí se ve que tiene que haber mucha pasión, que es lo importante en la vida. Así que nada. Muchas gracias. Yo sí quisiera intervenir un poquito. No me voy a atender mucho, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que esté hoy aquí con nosotros para darle un poco la voz a la experiencia, ¿no? Son cerca de 30 años trabajando en educación de adultos y desde el primer día hasta el último, que hoy, echando de menos algunas cosas. Y claro, lo tengo entre ceja y ceja para decírtelo. Hay personas que tienen discapacidades en nuestras aulas diariamente. Las queremos muchísimo porque son personas entrañables, pero el profesorado de educación de adultos no tiene asesoría ni orientación de ningún tipo para hacerle unas actividades adecuadas a sus discapacidades, a sus propias capacidades, ¿no? Recuerdo que antiguamente, cuando escribíamos las memorias fin de curso con las máquinas de escribir, ya demandábamos asesoramiento para darle clase a las personas que tuvieran algún tipo de discapacidad, porque desconocíamos diagnóstico, enfermedad, cualquier informe que nos llegara, porque es cierto que ahora esto sería otro capítulo, te llegan chavales de secundaria y que allí en el instituto, bueno, vienen del fracaso escolar, se incorporan a nuestra dinámica, terminan sacando en su gran mayoría el título de secundaria, y en el instituto sí han tenido orientadores y tienen sus informes y demás. Nosotros no tenemos nada de eso. De los chavales jóvenes, imagínate de personas ya con una cierta edad que vienen a los grupos de formación básica, de formación inicial, y que nosotros nos vemos imposibilitados, porque a nosotros no nos enseñó nadie cuando estudiamos magisterio a dar educación de adultos, que es otra cosa que también te quería apuntar. ¿Cómo se enfoca la formación de los maestros en la universidad para que puedan elegir la especialidad de educación de adultos? Porque esto no es una cosa rinconada para el que no saque la plaza en primaria o porque ha salido una bolsa de interinos en adultos. Para ser maestro de adultos hay que tener una serie de condiciones y una preparación, y yo creo que la gente, los maestros, les gustaría tener esa preparación, que nosotros no tuvimos, desde luego, ¿eh? Yo llegué aquí un día porque me nombraron en una bolsa de interinos maestro de adultos y me puse delante de mis alumnas por primer día y les dije, yo no tengo ni idea de lo que vamos a hacer aquí. Y ellas me dijeron, no te preocupes, que aquí ha habido 2 maestros antes que eran buenísimas personas y mejores maestros todavía, y nosotros te vamos a decir lo que hacemos con ellos. Así empecé yo. Luego cursos de formación para la alfabetización, para esto, lo otro,
adaptándote constantemente. Entonces yo he hecho mucho en falta la formación, el asesoramiento, el apoyo a los profesores de adultos para poder atender a las personas que necesitan una atención especial. Eso por un lado. Por el otro lado, y aunque yo sea un representante de los pueblos más privilegiados que pueda haber en cuanto a la relación del centro de adultos con su ayuntamiento, hombre, tengo muchos compañeros que pasan calamidades. Y no solamente los compañeros, porque los maestros al fin y al cabo, pues tú vas a trabajar y tienes tu sueldo a final de mes. Tenga 4 meses o tenga 7, pase frío o pase calor. Pero los adultos, los alumnos, la clientela, tienen los mismos derechos en Nerva que en Paimodo. Y esas personas tienen que ser atendidas de la misma forma. Si yo llevo a mis alumnos una vez por trimestre de excursión, porque el ayuntamiento me lo posibilita, una persona que vive en otro pueblo al que el ayuntamiento nada más que le deje hacer la fotocopia de las fichas una vez a la semana, pues no puede ir de excursiones, no puede conocer Sevilla ni Córdoba. Y también esas personas adultas en su momento se vieron imposibilitadas de acceder a los bienes de la educación, porque pertenecían a una generación, la que llamamos entre comillas la que levantó España, y sobre todo las mujeres que no tenían, se tenían que quitar de la escuela y todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que ya va siendo hora de que se regule la participación de los ayuntamientos en la organización de los centros, ¿no? Ya te hablo de la universidad, no tenemos nunca maestros en práctica en los centros de adultos. ¿Sí? Pues es interesante, no hemos tenido. Y luego, para terminar por mi intervención, hemos visto a lo largo de todos estos años que nos hemos tenido que ir adaptando, y en muchos casos con muy buenos resultados y con muy buenas experiencias, a diferentes necesidades de la población adulta. Hemos sido maestros de autoescuela, por así decirlo, de una forma clara, aunque lo que se decía era que dábamos clases de educación vial para personas que no tenían nivel instrumental adecuado y se tenían que examinar mediante vídeos. Nosotros nos convertimos en auténticos profesionales de la educación vial. Eso pasó a la historia, no sé por qué motivo, y se quedó ahí. Vale, puede que hayamos atendido ya casi a toda la gente que necesitaba, pero aún queda residuo de personas que le vendían bien. Pero ahora tenemos el idioma, ¿no? Tú te encuentras por las calles de España, de Andalucía, gente que viene del extranjero y todo el mundo sabe hablar inglés. Todo el mundo, desde niño hasta adulto. Nosotros no sabemos hablar inglés, nadie. Hablando en grandes términos, ¿no? Pero tenemos profesores de inglés en los centros de adultos. Tenemos profesores de inglés en los centros de adultos. Y si una clase de adultos, de inglés para adultos, tiene 7, 8, 10 personas, yo estoy completamente seguro que si se llegaran a unos acuerdos firmes con las escuelas oficiales de idiomas para preparar nosotros a los alumnos, se llenarían en todos los pueblos, porque eso es una demanda absoluta. Pero no podemos estar siempre dando los saludos, los números y la cosa más básica. La población necesita que en cualquier rincón de Andalucía se pueda estudiar esto que se llama, no sé si es la A1 o el B1, no sé cómo es. Entonces, eso es un filón de posible clientela para los centros de adultos, que habría que echarle un vistazo. Y ya no te sigo más. Espero que estas consideraciones, que están basadas más que nada en la experiencia y el intercambio de opiniones con compañeros a lo largo de muchos años, y recientemente también, pues os sirva de ayuda, por si tenéis que enfocar esto de otra forma o darle más luz a esas zonas que tienen un poco de oscuridad. Llevamos muchos años con gente en las clases sin saber muy bien qué hacer con eso. Y eso me llama mucho la atención, y no positivamente. A ver si se puede solucionar eso alguna vez. Y todo lo demás, pues, que está todo muy bien lo de la directriz europea, porque tenemos que ir todos por el mismo camino, eso es natural. Y los números tienen que estar encima de la mesa y tenemos que ir funcionando según unos criterios, unificados para todo el mundo. Y en Andalucía se ha hecho siempre muy buena labor en educación de adultos, la mejor de España, sin lugar a dudas, con menos recursos, pero con más ilusión, con más entusiasmo de los maestros y con más compromiso desde la Junta de Andalucía. Eso es, quien no lo reconozca, pues está negando una realidad. La labor de la educación de adultos en Andalucía ha sido impresionante, para todos los adultos y especialmente para el mundo de la mujer. Pues fuimos antes
que las asociaciones de mujeres, antes que las asociaciones de mujeres, surgieron los centros de adultos. Y fueron una ventana al mundo de la libertad, de la información, del compromiso, de la participación de las mujeres. O sea, que yo no soy crítico con la Junta de Andalucía en el aspecto de la educación de adultos, sino todo lo contrario, pero siempre pienso que hay posibilidades de mejorar, y si dentro de lo posible aquello que yo pueda decir sirve de algo, pues aquí ha quedado dicho. Yo no puedo agradecértelo evidentemente, porque ya dije cuando llegué que aquí lo que venimos es pongo en valor, por supuesto, todo el trabajo que se ha hecho en educación de adultos, pero bueno, muchísimo antes incluso de llegar yo, que hay mucha gente que ha impulsado realmente lo que hoy es muchos años atrás. Y todo lo que sea mejorar, por supuesto que encantado. Sí, es verdad, en cosillas que han dicho, pero bueno, que también es verdad que impulsamos mucho el tema de la distancia, la semipresencial, se puede mejorar muchas cosas también a través de ahí, pero bueno, por supuesto. Parece que hay alguien que quiere hablar. Luis. Me vuelvo un poco también, cuando has dicho antes lo de la orientación profesional, casi se me ha quitado un poquillo el dueño, ¿sabes? Porque que se me ha quitado un poquito el dueño con ese tema, porque, verás, por suerte, por desgracia, por mi edad, tal, en los 80 y tantos, por ahí hubo esa oleada de orientación profesional, y creo que hay que ir muy fino en ese aspecto, porque yo lo recuerdo más como algo más excluyente que motivante. ¿Me explico? Un poquito mejor. Sí, como que te decían, tú eres muy listo para la universidad, tú no eres muy listo, vete para otro lado. ¿Vale? Se enfocó un poco de esa manera, y casi que nos quedamos todos así un poco con los ojos muy abiertos, ¿no? Porque decía, espérate, me ha salido mal la prueba que me han hecho y ya no valgo para estudiar, ¿vale? Es un poco, entonces hay que irnos muy fino en ese aspecto, pienso yo, porque de alguna manera fue más desmotivador que motivador, pienso yo, o por lo menos como se hizo en aquel momento. Entonces, No, estoy de acuerdo contigo. Es más, yo lo que te iba a apuntar ahí es que, bueno, esto ya me voy al terreno de la formación profesional, evidentemente, porque es donde hizo muchísimo daño la orientación, ¿no? El que valía, el FP y el que no. Efectivamente, de hecho, la formación profesional se consideraba la segunda de aborto, ¿no? Y además la formación profesional yo creo que tiene que estar muy vinculada también a vosotros. De alguna manera, en el sentido de que las personas que ven y ya, que se puede decir que esa segunda oportunidad va casi más vinculada a una necesidad de tener una profesión más cercana que a lo mejor unos estudios universitarios, sin quitar que evidentemente pueda ocurrir, ¿no? No quiero que se me malinterprete lo que estoy diciendo. Lo que sí es verdad que lleva razón, que la formación profesional se entendía siempre como una formación de segunda. que era un desastre un poco, ¿no? Efectivamente, pero afortunadamente sí te digo que con la vinculación que yo tengo en formación profesional hoy en día, eso está cambiando. Pero es verdad que queda todavía muchísimo camino que recorrer, pero hay que hacer mucho cambio de mentalidad, aunque parezca increíble, en los padres, en el profesorado y en los orientadores de los centros. Y eso lo tenemos también clarísimo, porque precisamente creo que el que más rápido se está dando cuenta que la formación profesional es casi que hoy la mejor opción para la empleabilidad es precisamente el empresario. Porque el porcentaje de empleabilidad que aporta una formación profesional hoy en día no lo aporta un universitario. No estoy diciendo que no sean necesarios los universitarios, que los que están y deben de seguir, el número, en porcentaje y en todo. Pero lo que sí está claro es que tenemos que incrementar la formación profesional, porque los empleos que se necesitan son de formación profesional. Y aquí en Andalucía tenemos una formación profesional de una calidad, vamos, muy buena. Y es verdad que en eso, en aquel momento, estaba bailando, que estudiar FP, a mí me decían, yo cuando la gente decía que me quedaba en el colegio de FP, me decían que estaba loca. Y mis padres me decían, pero bueno, ¿cómo no te vas a la universidad después de haber estudiado? A probar la selectividad, ¿eh? Y yo decía, pues bueno, pues porque yo no tengo claro y quiero estudiar, yo la tenía allí en el currículum. Me fui a un grado superior, porque es verdad, entonces era acceso directo, pero bueno, quiero decir, y yo, a mí no me avergüenza decir que yo fui alumna de FP, y a algunas personas todavía por hoy parece que les cuesta trabajo decir que fueron alumnos de formación profesional. Y eso afortunadamente está cambiando. Y estamos en el camino y vamos muy rápido, ¿eh? Pero que es verdad que estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo que se hizo ahí. Y hoy en día también muchas veces los orientadores cada vez menos, pero no puede ser, tú eres buen estudiante, tú no tienes nada que plantearte si eres un buen estudiante. Si eres de 89, ¿qué te vas a plantear? ¿Cómo que me voy a plantear? Es que yo quiero ser peluquero, o es que yo quiero ser, pues claro, que tengo que plantear. Porque además mis habilidades están aquí. Y yo tengo claro lo que quiero y cómo yo me veo dentro de 10 años. Y voy a luchar por eso que quiero ser dentro de 10 años. Y a lo mejor no quiere ser médico, ¿no? No quiere ser enfermero. Y es feliz siendo enfermero y luego es una persona infeliz siendo médico. Siendo igual de necesario. Entonces, Gracias.
¿Alguien más quiere intervenir? Una cosita también, ya que estamos estamos a punto de entrar en periodo de matriculación. Ya sabéis que el periodo de matriculación en nosotros es del 1 al 30 de junio, pero también hay una cosita que hay que mejorar. Ya sabéis, a la coordinadora se lo digo cada vez que al anterior y al de ahora y a la inspección y demás. Según nuestra normativa nuestra instrucción y normativa de matriculación, un alumno o una alumna no puede permanecer más de 2 años en el mismo plan, un año de gracia, por así decirlo, y fuera. Y además, cada clase tiene que tener 15 alumnos y si no, pues hay que pedir un permiso especial al delegado. Yo creo que esas instrucciones no son reales. ¿Por qué? Pues porque si estamos diciendo que los alumnos que se acercan a nuestro centro son alumnos con dificultades, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Carlos, no solamente en personas de cierta edad, sino que es que resulta que nosotros somos la última oportunidad de casi todo el mundo. La última oportunidad para obtener secundaria, la última oportunidad para obtener un curso de formación que me piden secundaria, la última oportunidad para aprender inglés, la última oportunidad para TIC, con alumnos que, como bien dice, en su momento tuvieron problemas. Y en su momento salieron de secundaria sin obtener algunos mucha titulación, si vienen con nosotros, y con un examen único les obligan a sacar secundaria en 2 años, o a las alumnas que no quieren secundaria pero que quieren obtener ordenadores, 14 bloques de contenido de TIC en 2 años, 12 bloques de patrimonio cultural en 2 años, 12 bloques de contenido de formación básica. Vamos a ver, que estamos diciendo que la población que se acerca a nosotros es una población que tiene sus problemas. Y si tiene sus problemas vamos a reconocerlo. Entonces, ese encasillamiento de que después en los centros, pues está claro que lo echamos al alumnado, eso está más claro que el agua. Reconvertimos el alumnado, ahora hace salud, de pase formación básica, de pase inglés, porque el alumno lo que quiere es saber permanecer. Entonces, creo que eso a la larga debe de cambiar. Bueno, a los alumnos más adultos que quiere aprender de todo, pues no hay dificultad, pero sí que hay bastante dificultad al alumno que se quiere matricular en secundaria, porque no se puede anular matrícula, aunque según la coordinadora creo que va a haber cambio en las instrucciones de este año, pero hasta la fecha no nos han llegado. Entonces, si no se puede anular matrícula, un alumno, por ejemplo, que se incorpora con nosotros en septiembre, está el primer trimestre y el segundo trimestre le surge un trabajo. Claro, el trabajo por allá que tiene. Eso es así, no puede anular matrícula. Lo cual quiere decir que cuando se vuelve a incorporar, nada más que tiene una oportunidad para tener titulación. Cuando sabemos que nuestros centros somos los últimos de los últimos en oportunidades a la población andaluza. Entonces hay que darle vueltas a eso para que nosotros yo como directora y ellos como jefe de estudio, que son los que hacen la labor de dirección en los centros de educación permanente, no tenemos más que aplicar lo que dice la normativa, porque después la inspección está ahí encima y dice, oye, está alumno 2 años que no te lo permito y más con toda la evaluación que hemos tenido y demás, y nos metemos en conflictos normativos y en conflictos legales, pero es que estamos viendo de que no está bien. No está bien, porque si la población que viene es una población que con el sistema ordinario no ha podido, con todos los años, que está desde los 3, los 6 años hasta entonces, no ha podido tener todo, y viene a nosotros como el último recurso, ahora tú le obligas que con un examen único y con los mismos contenidos para todo el mundo, porque ni tenemos orientadores, ni tenemos profesoras, ni profesor de apoyo, ni tenemos nada, a todo el mundo por igual, obtenga todos esos contenidos. Algo no cuadra. Algo no cuadra. Está en otro programa, ¿no? Claro, pero el puesto, sí, pues está, el de salud se va a patrimonio, pero es que el de secundaria, o el de secundaria tiene 2 años, no tiene más. Claro, es que el de secundaria, por ejemplo, es que a nosotros nos llegan muchos alumnos de secundaria que ya en el instituto están en diversificación. Es decir, tienen un tratamiento ciertamente individualizado. No saca nada, teniendo ya esa atención un poco generalizada, y viene a nosotros, y con nosotros se tiene que saber de lo mismo,
de lo mismo. De lo mismo para todo el mundo por Tú me vas a hablar de Napoleón y tú también, y tú también. Y ese chico, en diversificación, si no hubiera abandonado lo que fuera, pues con un par de frasecitas o algo mucho más sencillo del mismo tema, pues lo hubieran calificado. Entonces, esas cosas habría que tener en cuenta. Y ahora que está aquí el alcalde también, no quiero dejar pasar la posibilidad de echarle una mano. A ver, en los edificios que ocupamos los centros que impartimos educación permanente son municipales. Entonces, nos encontramos en algunas ocasiones con que salen disposiciones de ayuda a los ayuntamientos para que se renueven o se reformen edificios en los pueblos que están dedicados a la educación, llámase colegios de primaria, institutos y demás. Sin embargo, no tiene a lo mejor el ayuntamiento de mi pueblo la capacidad económica para afrontar una serie de reformas en el edificio que tiene el centro de adultos en Nerva, que tiene ya más de 40 años, y que, sin embargo, si existiera alguna disposición o algún tratamiento especial desde la Junta de Andalucía para ayudar a los ayuntamientos que pudieran acometer reformas en los centros de adultos, que no son edificios desafectados y son municipales, pues nos encontraríamos con una posible solución. Es que el edificio nuestro pues tiene 40 años, no está derrumbándose, pero necesita una serie de reformas, y yo creo que el ayuntamiento se le debe de ayudar desde la Junta de Andalucía. Pues ahí donde tenemos que estar los políticos para cambiar las normativas, porque si se puede arreglar el Colegio Maestro Rojas, se puede arreglar el Conservatorio Manuel Rojas, se puede arreglar el Instituto Vázquez Díaz, volvemos a lo mismo. La población que acude al centro de adultos a ver a Frígoles tiene los mismos derechos. A que no se caigan unas mujeres mayores porque haya 40 cables en el suelo para poder tener calefacción en invierno, a que no se caigan las persianas y se puedan reponer, a que haya unos cuartos de aseo en condiciones. Son personas con los mismos derechos que los niños de primaria, que los adolescentes de secundaria y que los usuarios del Conservatorio de Música. Entonces, el ayuntamiento me consta que tiene muchísimo interés en arreglar esas deficiencias, pero no hay de aquí. Muchas veces no es que no haya. Entonces tenemos que cambiar el grifito. No, pero me gustaría poner cada cosa en su término. Mira, es verdad que muchas veces, lo he dicho, lo he reconocido aquí, que muchas veces la administración propone realmente los recursos cuando detrás realmente hay un esfuerzo por la administración por hacer posible muchas cosas. Pero también no quiero que nos quedemos con la imagen de que siempre es cuestión de dinero, porque realmente hay veces, y ahora está ocurriendo, que podemos tener fondos FEDER que pueden ir destinados precisamente a todo el tema de instalación y mejora del centro, pero no puede haber una intervención en ayuntamiento, tiene que haber una intervención pues, en un centro público. ¿Cuáles son las medidas? Por ejemplo, la medida en algunos casos es que cuando no están en las condiciones se tiene que llevar ese CEPER o ese aula de educación permanente pues, a otro centro que no es titularidad del ayuntamiento para que realmente pueda tener una intervención, en este caso de la agencia responsable de la obra. O sea, que quiero también un poco transmitir que busquemos siempre el equilibrio, que no siempre por parte de dinero y otras veces porque realmente es imposible que se pueda producir esa intervención en un ayuntamiento. Es que lo que se puede alargar, y yo en la memoria de autobloqueo nuestra, lo vimos una y otra vez todos los años. No Yo estoy, el objetivo a la larga es que los centros de educación permanente no sean edificios municipales, sino edificios. Eso es, ese tiene que ser el objetivo de la consejería. Sí, pero el ayuntamiento no tiene ningún problema en que el edificio pase a ser la otra producción. Siempre que concorra con el mantenimiento y demás. Claro. El patrimonio, eso ya. Ahora, el trasladar las dependencias de un centro de educación permanente a un colegio de primaria o a un instituto, eso es un error. Y habría que evitar en la medida posible no tener que llegar a eso. Estamos ahí diciendo que sería imposible no ser sí, ahora mismo la medida forense. Cuando no haya otra posibilidad, sí. Claro, por eso muchas veces nos encontramos que es difícil lo que está diciendo. Sí, hombre, o sea, que hay una no apuesta por el propio ayuntamiento, porque la Junta de Andalucía no puede intervenir en el ayuntamiento. Entonces, ¿qué se puede cambiar? Pues se podrá cambiar, pero que hoy en día es que no se puede. Que no es porque no quiera, sino que es imposible de intervenir en ese tipo de cosas. Ahora mismo. Ahora mismo, claro. Y vosotras no queréis hablar.
quiere decir que este año tampoco vamos a tener calefacción. Tenemos los Pero cables. eso Pero eso es una derivada que no es correcta. No, eso no quiere decir. Aquí está también Antonio, que es la... No tiene. No, estamos intentando, es verdad que el edificio, como dice Juan Carlos, un edificio que necesita una mejora por los años que tiene ya. Habría que hacer apuestas por la eficiencia energética del edificio, porque el seguir de la manera que estáis, no podéis seguir estando con la cantidad de calefacciones que hay, porque además la instalación eléctrica no está adecuada, en fin, hay una serie de problemas que hacen que nosotros... No, hombre, estamos pensando, y si en la medida de nuestras posibilidades entra dentro de lo posible, de evidentemente mejorar eso de manera sustancial. Así que yo espero poder hacerlo. No es una cuestión que yo os diga, no os puedo decir ahora con 100% de decir, pues mira, lo vamos a hacer, porque de momento los números no están cuadrando, pero que si pudiera, seguramente, y en eso estamos, y no puedo decir más nada porque todavía no lo tengo claro, pero que si en el momento que podamos es una prioridad, seguro, porque es que, por una cuestión muy simple, aparte de que porque nosotros apostemos y demás, cuando he dicho eficiencia energética, es que a nosotros, si podemos hacerlo, nos va a salir mucho más barato el cambiar el sistema por algo que gaste menos fluido eléctrico que lo que tenía ahora, porque el fluido eléctrico lo paga el ayuntamiento, vamos, es decir, que nos va a salir a la larga, nos va a salir más económico. Pero que bueno, sí es verdad que a lo mejor es que el problema de la Junta de Andalucía, y que yo, como digo, yo soy funcionario de la Junta desde la primera oposición, desde que casi que era chico, y me conozco más o menos el mecanismo cómo funciona. Y es verdad que, bueno, en esta dirección general no está la decisión de hacer a lo mejor lo que estamos pidiendo, sino está, evidentemente, en otras. No porque sea un edificio de educación, sino porque es verdad que si nosotros estamos apostando por una acción de gobierno de una huella baja en carbono, de la economía circular, de una serie de cosas, de la sostenibilidad de todo lo que es la acción de gobierno en todas las administraciones, pues es verdad que hay que apostar por esa, hay que apostar por la renovación, por no depender de las energías convencionales, por una serie de cosas que deberían de hacer de que esos edificios públicos fueran capaces de autoabastecerse de las necesidades energéticas, que es posible. Es posible. Ayer estuvimos en un encuentro aquí con la cadena SER y hablamos de eso. Por ejemplo, ahora en Puebla de Guzmán se va a poner un campo de energía fotovoltaica, que es el futuro de la energía, donde se van a instalar del orden de 150.000 placas fotovoltaicas. Ese es el futuro y por ahí tenemos que ir. Pero que no es en el campo de la educación donde hay que actuar, sino que hay que actuar en el campo de otras consejerías que son las competentes en eso. A lo mejor casi la podemos fabricar nosotros, se la compramos ahora a los chinos, la mayoría. Bueno, es un campo de trabajo, es un campo de que a lo mejor... Y nosotros aquí otra cosa a lo mejor no tenemos, pero sol tenemos unas hartas durante el año. Y energía eléctrica se podía producir con nuestro sol. Hay que cambiar muchas políticas y bueno, estamos en... Yo creo que se está por la labor y bueno, pues creo que el futuro tiene que venir por ahí. Y pues, no solo en educación, sino en la mayoría de los edificios públicos tenían que ser autosuficientes porque hay capacidad para que lo sean. Bueno. Purificación. Con el tema de la exigencia en cierta forma de la Unión Europea, en aumentar el alumnado en sí. Si en la Unión Europea exige el aumento del alumnado, el porcentaje de un 10 a un 15 que quise escuchar, no hay medios. No hablo con el tema vuestro, en sí del gobierno, o Junta de Andalucía con gobierno, ya que existe la Unión Europea, a través de lo mismo que está el CATE, de otra gestión o lo que sea,
el tema de arreglo de subvenciones o algo para el tema de colegio que no pasen por el ayuntamiento? Es que cuando viene el dinero de Europa en este caso, de las medidas, porque claro, Europa no es que exija, Europa lo que pasa es que dice que pone a disposición una serie de fondos sociales europeos, evidentemente que tiene que ir destinado a unas determinadas actuaciones, pero además te dice dónde puedes destinar ese dinero. Y ese dinero va destinado, se tiene luego que certificar en una serie de medidas que no encaja, por ejemplo, pues hacer una obra determinada en un ayuntamiento. Es decir, que no podemos nosotros hacer uso del dinero donde consideremos, por ejemplo, una de las medidas que cuando viene el dinero de Europa, no podemos, digamos de alguna manera, pagar la nómina del profesorado. Si hay una apuesta de crecimiento de oferta, sea de la que sea, y se abren nuevos centros, luego eso lleva a que todo el incremento de recursos humanos tiene que ser asumido por la Junta de Andalucía, que no es tan fácil. Lo que pasa es que ellos lo que hacen es ayudar a impulsar determinadas medidas, pero nunca es otra cosa que ayudar a determinados fondos en determinadas medidas. ¿Qué pasa? Que la Junta de Andalucía lo que hace es una apuesta paralela, invirtiendo evidentemente en su propia autofinanciación para esas medidas que no vienen financiadas 10% de Europa y ya las cubra. Entonces vamos haciendo el camino ambos, pero no solamente Europa, porque si no, entonces todo claro. Lo que hay que decir que cada vez que hay un dinero de Europa, evidentemente tiene que haber una apuesta por parte del gobierno, en este caso de la Junta de Andalucía, para apostar por esas medidas, porque nunca la financiación que trae la medida se va a llevar a la actuación al objeto 100% con eso, porque luego no se puede certificar. Simplemente un apunte más. A nosotros los fondos que nos llegan de Europa a todas las administraciones públicas tienen carácter finalista. ¿Sabes? Tienen carácter finalista. Con lo cual, hay dos tipos de fondos en la administración. Los fondos con carácter finalista y los fondos incondicionados. ¿Sabes? Los fondos incondicionados nos hemos encargado en este país de demonizarlos. Y ya no voy a extenderme mucho porque hay otra cosa que hacer. Nos hemos encargado de demonizarlos. Y son nada más y nada menos que lo que habéis escuchado muchas veces en la tele, las transferencias de financiación famosas, por ejemplo, de los ERE. Eso no es una cuestión que sea ilegal. Esos son los fondos que hay en la administración. Ojalá en las administraciones, para mí, hubiera más fondos incondicionados que permitirían de verdad tomar otro tipo de decisiones. Porque los que son de carácter finalista, tienes tú que retornarle a Europa y dejarle claro que efectivamente te la has gastado para lo que el fin que tú has pedido. Aunque al final, a lo mejor durante el trayecto, y tu tiempo, pues sí, yo lo he pedido para esto, pero si me lo gastara a lo mejor lo otro, en otra cosa que además es buena, pues resulta que le vendría mejor a todo el mundo, pero no lo puedes hacer. Y para eso tenemos que cambiar la dinámica desde las normativas europeas, las directivas europeas y demás, que son las que al final nos llegan aquí. Con lo cual, bueno, simplemente ese apunte, decir que habría que cambiar muchas cosas, y aquí estamos hablando hoy de educación, y si queréis un día echamos una charla de cómo se financia la administración pública, que a mí es una de las cosas que me gustan, vamos. Yo creo que ha estado muy interesante toda la actividad, ¿no? Pero tenemos otra que ya llevamos más de 40 minutos de retraso. Así que os vamos a agradecer a los participantes pues vuestra colaboración con esta Semana Cultural, y aprovecho la ocasión. Ahora tenemos un poquito de divertimento. Por eso, Sí. cada día tiene... Os vamos a hacer un pequeño obsequio de recuerdo. La directora general, en agradecimiento a su participación en nuestra Semana Cultural, esto es un humilde obsequio. Y a nuestra directora, en representación de nuestro CEPER Pilar, pues con mucho cariño. ¿Vale? Y nada, nosotros nos vamos ya al Centro Cultural porque se va el mago, ¿eh?